Buenos días, estimados estudiantes. Hoy día vamos a trabajar cómo elaborar un informe de actividad de indagación, ¿ya? Y para ello, un poco les voy a hablar sobre la competencia indaga. ¿Saben ustedes que una de las competencias a trabajar en el área de ciencia y tecnología es la competencia indaga? Bien, indaga sobre métodos científicos. Bien, entonces, esta competencia es muy importante para este reto que ustedes van a realizar. Bien, comprende 5 capacidades. La primera capacidad es problematizar situaciones, ¿no? Problematiza situaciones. La segunda capacidad es diseña estrategias, ¿no? Es diseñar un conjunto de procedimientos por los cuales ustedes van a validar una hipótesis. La tercera capacidad es que registren datos o información, ¿bien? Y para eso van a utilizar una tabla como esta, por ejemplo, ¿no? Donde ustedes van a registrar todos sus datos de sus mediciones y van a utilizar una serie de materiales que tengan en casa a la mano, ¿bien? La cuarta capacidad es analizar esos datos justamente, ¿no? Mediante preguntas o elaborando una gráfica probablemente. Y la quinta capacidad es que ustedes evalúen y comuniquen los resultados de su indagación. Bien, entonces recuerden, son 5 capacidades lo que contempla esta competencia indaga. Bien, la actividad de indagación, para desarrollar esta actividad, primero es necesario leer su lectura, que ustedes van a leer en los archivos que les voy a enviar. Pero yo les voy a dar un pequeño resumen del contexto, ¿bien? Porque lo que vamos a investigar, lo que vamos a indagar, ¿no? Es sobre un fenómeno que ocurrió hace años, ¿no? Allá por los años de 2016, ¿no? En las cuales las aguas de nuestro mar, del litoral peruano, sobre todo del norte, ¿no? Se calentó demasiado, ¿no? Llegando a una temperatura de 29 grados centígrados, ¿bien? Cuando la temperatura normal era de 25 grados centígrados, es decir, 4 puntos más, ¿no? Esto provocó que la evaporación del agua aumentara, ¿no? Provocando fuertes lluvias y con esto desastres naturales. Muy bien, entonces, si un poco nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? ¿No? Podemos observar fenómenos como es el caso del ciclo del agua, fenómenos como por ejemplo de la evaporación, fenómenos de la condensación, fenómenos de la precipitación. Y si un poquito remontamos estos términos que yo estoy mencionando con los temas que hemos trabajado en las semanas anteriores, hemos hablado de los cambios físicos de la materia, ¿no? Que son fusión, solidificación, ebullición, evaporación, ¿no? Entonces vamos a ir un poquito relacionando estos temas, porque es muy importante que ustedes, al momento de trabajar esta actividad, vayan recordando todos esos saberes previos y puedan relacionar sus conceptos físicos, ¿ya? Que van a tener presente para esto. Muy bien, entonces, ya nos hemos situado en el fenómeno del niño costero. La temperatura del agua aumentó, muy bien, por el excesivo calor, ¿no? La radiación solar. Y esto provocó pues que la evaporación del agua aumentara. Entonces provocó que nuestras nubes, ¿no? Haya fuertes precipitaciones de lluvia y con ello desastres naturales. Ahora, empezamos con la primera capacidad, que es la capacidad problematiza situaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces aquí vamos a identificar primero qué variables o qué factores creen ustedes que está interviniendo en este fenómeno del niño costero, ¿no? Si hablamos propiamente dicho de la evaporación, por ejemplo, del agua, ¿no? Entonces, podríamos mencionar muchos factores. Por ejemplo, podríamos mencionar la temperatura, ¿no? La temperatura del agua, ya está.
¿no? Del agua. Muy bien. También podríamos mencionar de repente la radiación solar, ¿no? El flujo de radiación solar, ¿no? ¿Qué tanto, no? El flujo de radiación solar. Muy bien. Como estábamos hablando del mar, también podríamos mencionar también la concentración de sales, ¿no? La concentración de sales, ¿no? Que hay en el mar. Muy bien. Entonces, mire lo que estamos, nosotros estamos identificando que hay una serie de factores que puedan intervenir justamente del por qué el agua se evapora más rápido, ¿no? O por qué el agua demora en evaporarse. ¿A qué se deberá, no? Porque la evaporación del agua ha provocado, pues, ha generado las lluvias y con esto ha generado desastres naturales, ¿no? Entonces vamos a buscarle dar una explicación. Pero para eso vamos a tener en cuenta desarrollar las 5 capacidades. Muy bien. Ya, entonces estamos identificando que hay una serie de factores, una serie de variables, muy bien, que van a van a influir en este fenómeno del niño costero. Muy bien. Ahora, dentro de esta capacidad tenemos que identificar variables. Una de las variables es la variable independiente. ¿Ya? Independiente. Recuerden bien, y esto va a estar en su informe de actividad de indagación. Variable independiente. ¿Qué es una variable independiente? Independiente significa que no depende de nada. Muy bien. En todo caso, es una variable que viene a ser la causa, la que provoca. Es una variable que se va a manipular. Muy bien. Esas son características importantes. La otra variable, tenemos la variable dependiente. ¿Qué significa dependiente? Significa que va a depender de la variable independiente. Muy bien. Y viene a ser el efecto. En todo caso, es la variable que se va a medir. ¿Por qué? Porque va a variar por acción de la variable independiente. Muy bien. Ya está. Y la última variable es la variable interviniente. Interviniente, chicos. Esto es importante. Anoten estas indicaciones que les estoy dando en su portafolio para que ustedes tengan en cuenta y nunca se olviden. La variable interviniente es aquella variable de control, ¿ya? Que se va a controlar justamente para que no afecte el proceso de indagación. En todo caso, es una variable que va a permanecer constante. Muy bien. Ahora, si nosotros quisiéramos decir, ¿no? ¿Cuál de estas variables, por ejemplo, sería una variable dependiente? ¿Cuál sería una variable interviniente? ¿Cuál sería una variable de control? Muy bien. Entonces tendríamos que partir de su definición y poder nosotros discernir cuál es cuál, ¿no es cierto? Entonces ya estamos enfocándonos un poco en la evaporación del agua, ¿no? ¿Por qué será que el agua se evapora? ¿No? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué cosa hay en el agua que hace que el agua se evapore más rápidamente? O de repente está influyendo mucho la radiación solar, ¿no? Por el aumento de la temperatura. Muy bien. Entonces, podríamos decir nosotros de que la concentración de sales, es la causante, puede ser la que causa que la evaporación del agua sea más rápido, ¿no? Podría ser volumen de agua, ahí está, podríamos agregar acá otro factor, ¿no? Volumen de agua evaporado, ¿no? Volumen de agua que se evapora. Muy bien. Entonces, podríamos decir acá que una de las variables
variable independiente, una de las variables independientes sería la concentración de sales, por ejemplo, ¿no es cierto? La concentración de sales, la cantidad de concentración de sales. Ok, muy bien. Y la otra variable dependiente, la que va a provocar el efecto, podría ser el volumen de agua que se evapora. Volumen de agua que se evapora, ¿no? Que se evapora. Y una variable interviniente podría ser la temperatura del agua, ¿no? La temperatura del agua. Entonces tendría que ser esta una variable de control, una variable que tendríamos que controlar o tendría que permanecer constante para evitar que esta variable que se va a medir se modifique y esta variable que se pueda manipular, ¿no? En todo el proceso de indagación. Muy bien, ya está. Entonces hasta aquí llegamos la identificación de variables. Miren los factores que hemos sacado, ¿no? Que hemos extraído del fenómeno, ¿no? Y podríamos mencionar otros más ya, pero solamente hemos indicado estos, ¿no? Hemos partido de la noción de qué es cada variable, lo hemos establecido en nuestra tablita para identificar qué variable, cuál corresponde independiente, cuál dependiente y cuál interviniente. Ahora sí, creo que ya podemos formular nuestra pregunta de indagación. La pregunta de indagación es una inquietud, es algo que tú quieras investigar y que nace de tus variables que has identificado. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, tu pregunta de indagación? ¿No? Una pregunta de indagación podría ser, por ejemplo, ¿de qué manera influye la concentración de sales en el volumen de agua evaporado, ¿no? O cómo influye la concentración de sales o la cantidad de concentración de sales que hay en el mar, ¿no? La cual pueda provocar un volumen de agua evaporándose, ¿no? Bien, usted puede formular una pregunta, realmente, pero que contemple las dos variables. La variable independiente que viene a ser la causa y la variable dependiente que viene a ser el efecto. Entonces, la pregunta de indagación debe tener las dos variables. Bien, entonces esto tiene que tener, estas dos variables tienen que estar en su pregunta de indagación. ¿Por qué? Porque es una la que van a manipular y la otra es la que van a medir y esta es la que van a controlar. Muy bien, ya está. Entonces ahí terminamos la primera capacidad. Bien, chicos, entonces continuamos. Recordemos, la pregunta de indagación es ¿cómo afecta la concentración de sal en el agua al volumen de agua que se evapora? Bien, entonces, ¿cuál sería tu posible hipótesis? ¿No es cierto? Recuerda que la hipótesis es una posible respuesta a tu pregunta. Entonces, si hablamos causa, concentración de sal, efecto, volumen de agua evaporado, entonces podríamos decir, empezando por la causa, A, causa, entonces, efecto. Muy bien, entonces decimos A, mayor concentración de sal, entonces el volumen de agua será mayor. Es una hipótesis, no sabemos si es correcta. O puede formular otra hipótesis, ¿no? A, menor concentración de sal, entonces mayor será el volumen de agua que se evapore. Muy bien, entonces recuerda que la hipótesis no debe ser correcta, es simplemente una suposición que la vas a poner a prueba cuando comienzas a hacer ya tu experiencia propiamente dicha. Muy bien, y para ello pasamos a la segunda capacidad. ¿Qué materiales utilizamos? Bien, utilizamos unos boles de igual tamaño, utilizamos también una jarrita medidora, ¿ya? Agua, sal,
la sal que utiliza la mamá para sazonar, y una jeringa para medir la cantidad de volumen. Muy bien, ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Es incorporar cierta cantidad de volumen a cada bol, la misma cantidad de volumen de agua, y van a ustedes a agregar cierta cantidad de masa de sal. Muy bien. Y van a tomar mediciones 1, 2, 3, hasta 3 veces, y vamos a hallar el valor promedio de estas mediciones en un tiempo expuesto de cierta hora a cierta hora en el día. Eso es todo. Ya. Pasamos a la tercera capacidad. La tercera capacidad es, ¿cuál habíamos dicho? Registra los datos, ¿no es cierto? E información. Y para eso vamos a utilizar una tabla como esta, ¿no? La que te voy a socializar en el archivo Word, donde tienes que vaciar todos tus datos, ¿bien? Ya está. Entonces aquí en el cuadro tenemos la primera columna, la variable independiente. Recuerda, variable independiente es la causa, ¿bien? Y la causa hemos dicho que es la cantidad de sal disuelta, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, yo propongo que sean cuatro cantidades de masa, ¿no es cierto? De sal. Puede ser 80 gramos, 60 gramos, 40 gramos, 20 gramos, ¿ya? Pero en la variable dependiente tenemos el volumen de agua evaporada, muy bien. Y como recordemos, una medición nunca es exacta, por lo tanto, los científicos hacen 1, 2, 3, 4, 5, n mediciones, muy bien, y sacan el valor promedio. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacer solamente 3 repeticiones, bien, 1, 2, 3. Para eso necesitamos 3 boles aquí, ¿no? 3 de esos boles de vidrio que les he mostrado. Pero no sé qué tan factible es, porque si queremos hacerlo todo, bueno, necesitamos entonces 4 por 3, 12 boles, ¿bien? Entonces no sé si en caso ustedes dispongan de 12 boles, pero pueden ser unos pirotines chiquititos, también pueden ser esos gelatineros, pueden ser, ¿ya? Ustedes tienen que ver la forma, pero de tal manera que los recipientes sean todos del mismo tamaño y que tengan un área suficiente como para poder evaporar el agua. Muy bien, ¿ya? Ahora, si ustedes creen no tienen lo suficiente, ok, pueden utilizar solamente dos cantidades de tal manera que tuvieran solamente 6 boles, ¿no? Nada más. Pueden utilizar el 80-40 o 60-20, ¿ya? Y el que tenga los 12, perfecto, lo puede hacer con las 4 mediciones. Muy bien. Entonces, mira, a 3 boles le vas a agregar 200 mililitros de agua, ¿ya? Con tu jarrita medidora. Si es posible, una tacita de agua, vamos a decir, o media taza de agua, ¿ok? Ya está. Y le vas a agregar, ¿qué cosa? 80 gramos de sal. Y lo vas a exponer al sol, a la luz del día, desde las 8 de la mañana hasta 5 p.m. Los 3 boles. A los otros 3 boles, igual, del mismo tamaño, ya no le vas a agregar 80, sino le vas a agregar 60, ¿no? Y igual lo vas a exponer al mismo tiempo que los estás exponiendo los otros. Es decir, a la vez lo tienes que hacer todos. Muy bien. Ahora, si no hay sol, bueno, pues ustedes me dirán, profesora, pero no ha habido sol y esto que lo otro. Bueno, de repente podemos usar una bombilla de una lámpara, ¿no es cierto? Puede ser también una alternativa, ¿bien? Entonces, tenemos que usar nuestra creatividad. Usen su imaginación, cómo poder agenciarlo y cómo poder hacerlo. Muy bien. O en otros 3 boles, igual colocan 40 gramos, en otros 3 boles 20 gramos. Y los dos al mismo tiempo los exponen a las 8 de la mañana. Muy bien, ya está. Esta tablita tiene que estar llena con los datos aquí. ¿Cómo vamos a medir al término de las 5 p.m.? ¿Cómo medimos qué cantidad de volumen? ¿Qué cantidad de volumen? ¿Será el mismo volumen que vamos a obtener de 200 mililitros o será menos? Es lo que ustedes van a medir. Y para eso van a utilizar la jeringa, ¿no es cierto? Van a vaciarlo ustedes en la jarrita y se van a dar cuenta de repente que ya no tenía media taza, ¿no? De repente tiene menos o de repente está igual, ¿no? Entonces se van a dar cuenta, ¿ya?
y se ayudan para que puedan ser más exacta la medición con la jeringa. Muy bien, van retirando el agua o van completando, entonces ustedes se van a fijar. Muy bien, recuerden que esta actividad debe estar acompañado con sus padres, que sus padres también los puedan apoyar para realizar esta actividad, ¿sí? Ya, chicos, les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Bien, vamos a suponer que ustedes al cabo de las 5 p.m. Van a medir la cantidad de volumen de agua que les quedó en cada bol, ¿no es cierto? Y le van a restar a este volumen inicial que tenía su bol de 200 mililitros, ¿no? Le restan y vamos a decir que hay una diferencia de 10 mililitros. En la segunda repetición de 12 mililitros y en la tercera repetición de 11,5 mililitros. Entonces, para hallar el volumen promedio para los boles que tenían 80 gramos de sal, ¿no? Lo van a hallar de esta manera. Mira, tienes 10 mililitros, volumen promedio es igual a 10 mililitros más 12 más 11,5 mililitros. ¿Cuántas mediciones se tomaron? 1, 2, 3, entre 3. Muy bien. Y el resultado, la suma de estos 3 entre 3 será el resultado del volumen promedio para los boles que tenían 80 gramos. ¿Correcto? Y esos resultados son los que van ustedes a colocar aquí en su tablita, ¿no? En una tablita chica colocan de su variable independiente y su variable dependiente. ¿Correcto? Entonces colocarán en la variable independiente 80 gramos. Cuando tenía 80 gramos sus boles, su variable dependiente, lo que se midió es el volumen promedio. Aquí le colocarán el resultado. Muy bien, este resultado. Y así en 60, en 40 y en 20 gramos. Ahí será. Muy bien. Y ustedes pueden hacer una gráfica. Muy bien. Hacen su gráfica. Variable independiente. Variable independiente, que viene a ser, ¿qué cosa? La concentración de sal. Y la variable dependiente, que viene a ser, ¿qué cosa? El volumen de agua evaporado. Muy bien. Entonces ustedes pueden, acá no sé, acá a partir de 0, pueden hacerlo en un papel milimetrado, ¿no? Que venden en la librería. Muy bien. Entonces aquí van a graficar cómo es la curva, ¿no? ¿Será una curva? ¿Será una recta? No lo sabemos. Muy bien. Entonces, aquí ya estamos terminando la cuarta capacidad, que es analiza datos e información. Pueden generarse preguntas que se va a colocar en su ficha. Ustedes van a contestar y van a relacionar estas dos variables. ¿Qué relación tiene la variable independiente, es decir, la concentración de sales, en la evaporación del volumen de agua? Muy bien. Ahora, la última capacidad, y con esto cerramos, es que ustedes van a emitir, ¿no?, sus conclusiones, los resultados de su indagación. Es decir, van a validar, ¿fue correcto o fue erróneo la hipótesis que inicialmente formulaste? ¿Correcto? Entonces, ¿será verdadero o será falso? ¿Y por qué? Eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Entonces, eso lo vas a validar ¿cómo? Observando pues tus datos. Bien. Podrás determinar si es verdad que a mayor cantidad de concentración de sal, la evaporación es mayor. O de repente a menor concentración, la evaporación es mayor. O es directamente proporcional o inversamente proporcional. Bien, bien, chicos, espero que esta explicación les ayude a hacer su trabajo, ¿ya? Estoy muy contenta porque ahora sí me han visto y bueno, pues no los he visto, pero sí me gustaría que me entreguen sus trabajos. Espero que esto les ayude un montón y manos a la obra.